Bienvenidos todos, muy buenas noches a esta nueva reunión que tenemos todos los jueves aquí en el Grupo X para continuar leyendo el libro Durantia, hoy con el documento 102. Antes de entonces iniciar, vamos a dejar un momento para que cada uno ponga esta reunión en presencia de nuestro Padre. Para el materialista no creyente, el hombre es tan solo un accidente evolucionario. Tengamos en cuenta este personaje, el materialista no creyente. Para esas personas, el hombre es tan solo un accidente evolucionario. Sus esperanzas de supervivencia están engarzadas en la ficción de la imaginación mortal. Sus temores, amores, deseos y creencias, todas esas cosas, ellos entienden que son solamente la reacción de la yuxtaposición incidental de ciertos átomos de materia sin vida. No hay exhibición de energía ni expresión de confianza que puedan llevarle más allá de la tumba. Es decir, todo se acaba allí, en la tumba. Las labores devotas y el genio inspirador de los mejores entre los hombres están destinados a extinguirse en la muerte. Esa larga y solitaria noche de olvido eterno y extinción del alma. La desesperación sin nombre es la única recompensa del hombre por vivir y luchar bajo el sol temporal de la existencia mortal. Es decir, que eso es prácticamente a lo que se dedica la vida, ¿no? Luchar bajo el sol y al final, pues al morirse, se acaba todo. Cada día de vida lenta y seguramente aprieta el nudo de un destino despiadado decretado por un universo material hostil e implacable que será el último insulto para todo lo que en el deseo humano es hermoso, noble, elevado y bueno. Ahí tenemos pues como un resumen de lo que es la creencia del materialista no creyente. Pero nos dicen aquí los reveladores, pero este no es el fin ni el eterno destino del hombre. Esta visión no es más que el grito de desesperación pronunciado por un alma vagabunda que se ha perdido en la oscuridad espiritual y que lucha valientemente frente a los sofismas mecanicistas de una filosofía material, enceguecido por la confusión y la distorsión de una erudición compleja. Y toda esta condena de oscuridad y todo este destino desesperado se disuelven para siempre con una valiente pincelada de fe pintada por el más humilde e ignorante de los hijos de Dios en la tierra. Mire la manera como ese pesimismo que nos habló en el primer párrafo se disuelve. Eso se acaba con una valiente pincelada de fe que cualquiera de nosotros pues la puede dar en su vida personal. Dice aquí, el más humilde e ignorante de los hijos de Dios en la tierra puede darla. Esta fe salvadora nace en el corazón humano cuando la conciencia moral del hombre comprende que los valores humanos pueden ser transformados en experiencia mortal de lo material a lo espiritual, de lo humano a lo divino y del tiempo a la eternidad. Entonces, aquí nos introducen a algo importantísimo que es la fe, la cual, al tenerla, pues entonces nos hace ver prácticamente que el fin eterno y el destino del hombre no es eso que nos decían en el primer párrafo los materialistas no creyentes. Entonces aquí el primer numeral nos dice la seguridad de la fe.
La tarea del ajustador del pensamiento constituye la explicación de la traducción del sentido del deber primitivo y evolucionario del hombre en una fe más elevada y certera en las realidades eternas de la revelación. En el corazón del hombre debe existir hambre de perfección para que éste sea capaz de comprender los caminos de la fe hasta el logro supremo. Si un hombre elige hacer la voluntad divina, conocerá el camino de la verdad. Y entonces aquí nos cita esta frase. Eh, Quería aclarar que el 95-98% de las frases o citas que hay en el libro Durante básicamente todas son bíblicas, pero de vez en cuando hay unas que no, como en este caso. Esta es una frase dicha por Pascal y dice así. Por eso dice, literalmente es verdad que hay que conocer a las cosas humanas para poderlas amar, pero las cosas divinas deben ser amadas para poderlas conocer. Las dudas honestas y las preguntas sinceras no son pecado. Mire, algunas personas pueden sentirse que como que están pecando si tienen alguna duda o tienen un tipo de pregunta. Pero es que aquí nos dice dudas honestas y preguntas sinceras. No son preguntas capciosas de doble sentido para hacer caer tipo preguntas como las que los fariseos le hacían a Jesús. No, estas son preguntas sinceras, dudas honestas que todos desde luego tenemos. Entonces, no son ningún pecado. Estas actitudes, ¿no? El tener esas cosas simplemente demuestran que tenemos pues un atraso en el viaje progresivo hacia el logro de la perfección. La confianza inocente del niño asegura al hombre el ingreso en el reino del ascenso celestial. Pero el progreso depende totalmente del ejercicio vigoroso de una fe robusta y confiada del hombre adulto. La razón de la ciencia se basa en los hechos observables del tiempo. La fe de la religión se basa en el programa espiritual de la eternidad. Lo que el conocimiento y la razón no pueden hacer por nosotros, la verdadera sabiduría nos indica que permitamos que la fe lo consiga a través de la visión religiosa y de la transformación espiritual. Esa es una de las funciones importantísimas de la fe. Debido al aislamiento de la rebelión, la revelación de la verdad en Urantia demasiado a menudo se ha mezclado con declaraciones de ciertas cosmologías parciales y transitorias. La verdad permanece inalterada de generación en generación, pero las enseñanzas asociadas sobre el mundo físico varían de día a día y de año en año. La verdad eterna no debe ser despreciada porque se la encuentre al azar junto a ideas obsoletas sobre el mundo material. Ahí tenemos que tener nosotros realmente mucha sabiduría para poder discernir cuál es esa verdad eterna y cuáles son esas ideas obsoletas que están allí estorbando. Mientras más sepan de ciencia, menos podrán estar seguros. Mientras más religión tengan, más seguros estarán. ¿No? Se hace referencia pues a nosotros, los seres humanos. Las certidumbres, las certidumbres de la ciencia proceden enteramente del intelecto. Las certidumbres de la religión surgen de los cimientos mismos de la entera personalidad. La ciencia apela a la comprensión de la mente. La religión apela a la lealtad y devoción del cuerpo, la mente y el espíritu, aún de la personalidad total. Dios es tan real y absoluto que no se pueden ofrecer signos materiales de prueba ni demostraciones de así llamados milagros como testimonio de su realidad. Siempre lo conoceremos porque confiamos en Él y nuestra creencia en Él se basa totalmente en nuestra participación personal en las manifestaciones divinas de su realidad infinita. El ajustador del pensamiento residente estimula infaliblemente en el alma del hombre
una auténtica hambre de perfección, juntamente con una vasta curiosidad que puede ser satisfecha adecuadamente tan solo por la comunión con Dios, la fuente divina de ese ajustador. El alma hambrienta del hombre se niega a satisfacerse con algo que sea menos que la realización personal del Dios vivo, aunque Dios pueda ser mucho más que una personalidad moral elevada y perfecta, no puede ser menos en nuestro hambriento y finito concepto. Así que entonces vemos lo importante que el papel de la fe, porque como es como si nos abriera los ojos y entonces vemos y creemos y estamos seguros de cosas que ninguno ha visto, ninguno ha ido allá y ha visto, o alguien ha llegado y nos cuenta y nos mostró un video, nos mostró fotos, nos trajo evidencia concreta, irrefutable. No, no la tenemos. Y sin embargo estamos convencidísimos de que eso es así. Adelante, Claudio. Saludos. Eh, una pregunta y honesta, ¿eh? O sea, no es capciosa ni nada. No, Eh, exactamente, como las que dice ahí. claro, por eso. Una persona atea, ¿sí? El que seas ateo, el que no creas en Dios, ¿sí? Pero tu comportamiento no es, digamos, inicuo. ¿Hace que el ajustador se vaya o el ajustador se mantiene? Una persona atea no quiere decir que sea mala, ni que sea inicua, como bien dice Claudio. Puede ser una persona muy buena, muy servicial y ha hecho maravillas. Simplemente que no cree en una vida en el más allá. Bueno, yo he leído en partes en el libro Durantia que es necesario la fe y es necesario creer para poder resucitar. Yo no sé, ahí yo no me atrevo a decir qué va a pasar con esa persona. Yo soy el menos indicado para hacer dar una respuesta a esa pregunta, porque también yo me la he hecho. ¿Qué pasa con esas personas? Mm. Algunas personas, algunos yo he escuchado que dicen que no, que ellos no van a resucitar. Pero yo no sé, yo no soy tan drástico, pueden decir no, sí. No, 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 yo no sé nada, simplemente, y mientras más estudio y más leo el libro Durante, más cuenta me doy de que no sé nada. Exactamente. Así que, Claudio, yo no le puedo responder esa pregunta realmente. No, no, está. Pero O si sea, alguien quizás, o quiere sea, responderla, si alguien quiere opinar al respecto, pues aquí estamos para eso. Dar nuestras opiniones realmente, porque la respuesta real y concreta, me atrevo a decir que ninguno la ya tiene. sabe Dios. Ujú. Sí, a ver, Siler. Este, mire, yo creo que el ajustador se espera hasta el último momento, porque el documento donde habla de la muerte, te explica cuándo es cuando se retira. Entonces, mientras tú no mueras, inclusive hasta te dicen ahí que si en un momento dado te alejas, puedes regresar. Entonces, yo siento que el ajustador ahí está presente hasta que muere y en ese momento se retira. Ahora, hay que ver algo que usted decía ahorita, hermanito Carlos, que mientras no hagas valores, ¿no? Valores espirituales, no puedes seguir adelante. Puedes hacer valores sociales, ¿no? Una persona que es buena, que es ética, que tiene buenas costumbres, pero no tiene fe, pues hace valores sociales. Entonces no podría él continuar en su ascensión. Entonces, para que pueda haber ascensión, o sea, tienes que conocer Ajá. a Dios, tienes que aceptarlo, tienes que nacer del Espíritu. Pero entonces tienes toda la vida hasta el último momento. Me imagino en ese tipo de personas que no han rechazado totalmente a Dios, pues el ajustador de pensamiento ahí va a estar, porque realmente él reside en la mente, ese es su hogar. Y si está asignado a un mortal, pues ahí va a estar hasta el último momento, siempre y cuando pues no sea un caso extremo de iniquidad o de rechazo de Dios. Sí, sí, es Esa es mi opinión, posible. claro. Sí, sí, es Gracias y posible. gusto en saludarlos. Ok, sí, 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 estoy de acuerdo, es posible, porque muchas personas pudieron ser ateas por una etapa de su vida y después por alguna circunstancia eh, creen, empiezan a Pues creer. véame a mí, hermanito, yo soy de esos. Sí, correctamente, sí, sí, gracias. Ujú.
Bien, pues Bu- entonces, Luis, siga Luis. Sí, yo solamente quería decir una cosa. Yo pienso que el que haya ateos, mucha culpa la tiene los que se llaman religiosos, pues. O sea, la mayoría de la gente no cree en el Dios que le muestran las religiones. El Ujú. Dios de la revelación y el Dios de Jesucristo quedó prácticamente opacado porque fue absorbido por una religión institucional para su provecho, ¿no? Y entonces yo pienso que los ateos en cierta forma tienen razón, porque si tú no les muestras otra versión y la única que hay es esa, tienen que ser, podrían decir que son ateos. Yo pienso que la mayoría de los ateos son ateos por ignorancia, pues no han tenido la oportunidad de conocer al Dios verdadero y van a tener, como decía Siles, van a tener hasta el último momento, como el ladrón en la cruz en el último momento reconoció a Jesús como Dios y ese segundo, ese minuto le bastó. Después de toda una vida de fechoría y de sabrá Dios cuántas cosas hizo, en su último minuto le bastó. Como puede haber gente que toda su vida fue muy religioso y se la pasó hablando de Dios y predicando de todo y haciendo hasta milagros por allí y en el último día de su vida reniega de todo y hace no sé qué barbaridad. O sea, por eso, como bien decía Carlos, uno no sabe cómo va a ser eso, ¿no? Pero yo pienso yo tengo entendido que el ajustador estará en nosotros hasta que nuestra mente funcione. Gracias, Luis. Pues yo creo que de todas maneras las acciones, el ateo, si es una persona que es, ¿cómo se dice?, altruista o algo y que hace las cosas con sinceridad, yo creo que todo eso es válido, todo eso es válido. Y yo creo que si la misericordia de Dios se extiende para las personas que llamamos que son tan tremendas, hablemos, las personas traviesas, mal portadas, mucho más con una persona de estas que obra honestamente, pienso yo, no sé, era eso. Gracias, Liliana. Sí, sí. Ujú. Realmente, pues por eso por ahí que se nos dice que no estamos en condiciones de juzgar y de decidir. Sí, Y claro. afortunadamente, porque nosotros no estamos, no sabemos nada, mejor dicho, para tomar esas decisiones. Pero Sí, sí confiamos en el amor de Dios y sobre todo confiar, sí. en la justicia. Hermanito, perdón, ahí en este documento, en el apartado 7 ahí explica eso. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Ah, Ujú. bueno, pues entonces ya vamos a llegar allá. Ok, Ok, gracias. gracias. Bien, gracias, Liliana. Ujú. Ahora sí, Claudio, Bueno, por favor. 2. La religión y la realidad. Las mentes observadoras y las almas discriminadoras conocen la religión cuando la encuentran en la vida de sus semejantes. La religión no requiere definición. Todos conocemos sus frutos sociales, intelectuales, morales y espirituales. Y esto se origina del hecho de que la religión es la propiedad de la raza humana, no es fruto de la cultura. Es verdad que la percepción de la religión sigue siendo humana y por lo tanto sujeta a la esclavitud de la ignorancia, la servidumbre de la superstición, las decepciones de la sofisticación y las ilusiones de la filosofía falsa. Una de las peculiaridades características de la seguridad religiosa genuina es que, a pesar de la absolutez de sus afirmaciones y rigidez de su actitud, el espíritu de su expresión es tan aplomado y es tan atemperado que nunca comunica la menor impresión de la autoafirmación o la exaltación egoísta. La sabiduría de la experiencia religiosa es en cierto modo una paradoja, porque es a la vez humanamente original y derivada del ajustador. La fuerza religiosa no es el producto de las prerrogativas personales del individuo, sino más bien la creación de esa sociedad sublime del hombre con la fuente eterna de toda sabiduría. Así, las palabras y las acciones de la religión verdadera e inmaculada se toman obligatoriamente autoritarias
para todos los mortales esclarecidos. Es difícil identificar y analizar los factores de una experiencia religiosa, pero no es difícil observar que tales practicantes religiosos viven y se conducen como si ya estuvieran ante la presencia del Eterno. Los creyentes reaccionan a esta vida temporal como si la inmortalidad ya estuviese en sus manos. Acá me da la reflexión que hizo Luis hace un rato, ¿no? Sobre muchos ateos que quizás fueron desilusionados. Uno tiene que, más allá de tener fe, o sea, tiene que respaldar esa fe con obras, con el modo de conducirse en la vida, ¿verdad? Bueno, en la vida de dichos mortales hay una originalidad válida y una espontaneidad de expresión que para siempre los separa de aquellos entre sus semejantes, que tan solo han bebido de la sabiduría del mundo. Las personas religiosas parecen vivir en emancipación eficaz del apuro cansador y de la tensión dolorosa de las vicisitudes inherentes a las corrientes temporales del tiempo. Demuestran una estabilización de la personalidad y una tranquilidad de carácter que son explicables por las leyes de la fisiología, que no son explicables por las leyes de la fisiología, la psicología y la sociología. El tiempo es un elemento invariable en la obtención del conocimiento. La religión hace que sus dones se vuelvan inmediatamente disponibles, aunque haya un importante factor de crecimiento en la gracia, un avance definido en todas las fases de la experiencia religiosa. El conocimiento es la búsqueda eterna. Siempre estás aprendiendo, pero jamás puedes llegar al conocimiento pleno de la verdad absoluta. En el conocimiento, por sí solo no se puede haber jamás una certidumbre absoluta, tan solo una probabilidad en aumento de la aproximación. Pero el alma religiosa de la iluminación espiritual sabe y sabe ahora. Sin embargo, esta certidumbre profunda y positiva no conduce a la persona religiosa de mente sólida a interesarse menos por los altibajos del progreso de la sabiduría humana, que está ligado en su extremo material con los desarrollos de la ciencia en progreso lento. Aún los descubrimientos de la ciencia no son verdaderamente reales. En la conciencia de la experiencia humana, hasta tanto no se desenreden y correlacionen, hasta que sus hechos relevantes se vuelvan efectivamente significativos mediante su inclusión en las corrientes del pensamiento de la mente. El hombre mortal considera aún su medio ambiente físico desde el nivel de la mente, desde la perspectiva de su registro psicológico. Por lo tanto, no es extraño que el hombre coloque una interpretación altamente unificada sobre el universo y luego trate de identificar esta unidad de energía de su ciencia con la unidad espiritual de su experiencia religiosa. La mente es unidad. La conciencia mortal vive en el nivel mental y percibe las realidades universales mediante los ojos de la dote mental. La perspectiva mental no producirá una existencial de la fuente de la realidad, la primera fuente y centro, pero sí puede ilustrar y alguna vez efectivamente ilustrará al hombre la síntesis experiencial de la energía, mente y espíritu en como el Ser Supremo. Pero la mente no puede jamás tener éxito
en esta unificación de la diversidad de la realidad, a menos que dicha mente sea firmemente consciente de las cosas materiales, los significados intelectuales y los valores espirituales. Solo en la armonía de la triunidad de la realidad funcional hay unidad, y solo en la unidad hay satisfacción de la personalidad, de la comprensión, de la constancia y uniformidad cósmicas. La unidad se encuentra de la mejor manera en la experiencia humana a través de la filosofía. Y aunque el cuerpo, el pensamiento filosófico, deba basarse siempre en los hechos materiales, el alma y la energía de la dinámica filosófica verdadera es la visión espiritual mortal. El hombre evolucionario no apetece naturalmente el trabajo duro. En su experiencia de vida para mantenerse al ritmo de las obligaciones demandadas y los impulsos poderosos de una experiencia religiosa, necesita una actividad incesante en crecimiento espiritual, expansión intelectual, ampliación de los hechos y servicio social. No hay religión verdadera sin personalidad altamente activa. Por lo tanto, los hombres más indolentes frecuentemente tratan de escapar a los rigores de las verdaderas actividades religiosas mediante un tipo de autoengaño ingenioso, recurriendo al retiro en el falso refugio de las doctrinas y los dogmas religiosos estereotipados. Pero la verdadera religión está viva. La cristalización intelectual de los conceptos religiosos es el equivalente de la muerte espiritual. No podéis concebir la religión sin ideas, pero cuando la religión se reduce a tan solo una idea, ya no es religión. Se ha vuelto meramente una especie de filosofía humana. Nuevamente, hay otros tipos de almas, inestables y con poca disciplina, que quieren usar las ideas sentimentales de la religión como camino de escape de las irritantes demandas del vivir. Cuando ciertos mortales vacilantes y pusilánimes intentan escapar de la presión incesante de la vida evolucionaria, la religión, tal como ellos la conciben, parece ofrecer el refugio más cercano, el mejor camino del escape, pero en misión de la religión, preparar al hombre para enfrentarse valientemente e incluso heroicamente a las vicisitudes de la vida. La religión es el don supremo del hombre evolucionario, la única cosa que permite proseguir y soportar para que aquel que es invisible. El misticismo, sin embargo, es frecuentemente un tipo de retiro de la vida, abrazo por aquellos humanos a quienes no apetecen las actividades más robustas de vivir una vida religiosa en las arenas abiertas de la sociedad y el comercio humanos. La verdadera religión debe actuar. La conducta será el resultado de la religión cuando el hombre realmente la tiene, o más bien cuando la religión puede verdaderamente poseer al hombre. La religión no estará jamás satisfecha con el mero pensamiento o el sentido actuante. No nos ciega el hecho de que la religión frecuentemente actúa en forma poco sabia, aún en forma no religiosa, pero actúa. Las aberraciones de la convicción religiosa han llevado a persecuciones sangrientas, pero siempre por siempre la religión hace algo, es dinámica. Bien, ¿algún comentario? Bueno.
Si no hay comentarios, le paso el micrófono a Luis. Muy bien. 3. El conocimiento, la sabiduría y el discernimiento. La deficiencia intelectual o la pobreza de adiestramiento inevitablemente dificultan los logros religiosos más elevados, porque un ambiente así empobrecido de naturaleza espiritual roba a la religión su principal canal de contacto filosófico con el conocimiento del mundo científico. Los factores intelectuales de la religión son importantes, pero su desarrollo excesivo es del mismo modo a veces una dificultad y un obstáculo. La religión debe laborar continuamente bajo una necesidad paradójica, la necesidad de hacer uso eficaz del pensamiento, descartando al mismo tiempo la utilidad espiritual de todo proceso de pensamiento. La especulación religiosa es inevitable, pero siempre perjudicial. La especulación invariablemente falsifica su objeto. La especulación tiende a traducir la religión en algo material o humanista. Y así, mientras que interfiere directamente con la claridad del pensamiento lógico, indirectamente hace que la religión aparezca como una función del mundo temporal. El mismo mundo frente al cual debería estar constantemente en contraste. Por lo tanto, la religión siempre será caracterizada por paradojas. Las paradojas que provienen de la ausencia de una conexión espiritual entre el nivel material y el nivel espiritual del universo. Mota Morontial, la sensibilidad superfilosófica para el discernimiento de la verdad y la percepción de la unidad. Los sentimientos materiales, las emociones humanas, conducen directamente a las acciones materiales, a los actos egoístas. El discernimiento religioso, las motivaciones espirituales, conducen directamente a las acciones religiosas, los actos altruistas de servicio social y benevolencia altruista. El deseo religioso es la búsqueda hambrienta de la realidad divina. La experiencia religiosa es la realización de la conciencia de haber encontrado a Dios. Y cuando un ser humano encuentra a Dios, experimenta en el alma una indescriptible inquietud de triunfo en el descubrimiento de que se ve impulsado a perseguir el contacto de servicio amante con sus semejantes menos iluminados. No para revelar que ha encontrado a Dios, sino más bien para permitir que el desborde de eterna bondad que rebosa su propia alma refresque y ennoblezca a su semejante. La verdadera religión conduce a un mayor servicio social. Aquí era lo que decía yo, de que no hayan ateos en el mundo, la responsabilidad es de los que nos decimos religiosos o espirituales. No por convencerlos de nada, como dice aquí bellamente este párrafo, sino que ese sentimiento que desborda al que debe tener a Dios, debe rebosar a las otras personas, los debe bañar, pues sin necesidad de tener que estarle dando debates y explicaciones, es otra cosa. Nosotros normalmente tendemos es querer convencer a las otras personas o que deje de ser ateo, porque sea. Pienso que, como decía alguien, ahorita no recuerdo, que la oscuridad no se combate, simplemente debes prender una luz y ya se disipa. Continúo. La ciencia, el conocimiento conduce a la conciencia de los hechos. La religión, la experiencia conduce a la conciencia de los valores. La filosofía, la sabiduría conduce a la conciencia coordinada. La revelación, el sustituto de Mota Morontial, conduce a la conciencia de la verdadera realidad. Mientras que la coordinación de la conciencia de hecho, valor y verdadera realidad constituye el conocimiento de la realidad de la personalidad, el máximo del ser, juntamente con la creencia en la posibilidad de la supervivencia de esa misma personalidad. El conocimiento conduce a la categorización de los hombres, da origen a las capas y castas sociales. La religión conduce al servicio de los hombres, creando de esta manera la ética y el altruismo.
La sabiduría conduce a una mejor y más elevada fraternidad, tanto de las ideas como con los semejantes. La revelación libera a los hombres y los impulsa hacia la aventura eterna. La ciencia clasifica a los hombres. La religión ama a los hombres aún como a ti mismo. La sabiduría hace justicia a los hombres diferentes, pero la revelación glorifica al hombre y revela su capacidad de asociarse con Dios. La ciencia intenta vanamente crear la hermandad de la cultura, basada en las creencias científicas o en las cosas que puede verificar la ciencia. Entonces, lo que no es verificable ya no vale. Entonces, nada más estamos juntos los que creemos en esas verdades, supuestas verdades. Repito, la ciencia intenta vanamente crear la hermandad de la cultura. La religión produce la hermandad del espíritu. La filosofía intenta llegar a la hermandad de la sabiduría. La revelación retrata la hermandad eterna, el cuerpo de finalistas del paraíso. El conocimiento produce orgullo en el hecho de la personalidad. La sabiduría es la conciencia del significado de la personalidad. La religión es la experiencia del valor, del conocimiento del valor de la personalidad. La revelación es la seguridad de la supervivencia de la persona. La ciencia trata de identificar, analizar y clasificar las porciones segmentadas del cosmos ilimitado. La religión capta la idea del todo, el eterno cosmos. La filosofía intenta la identificación de los segmentos materiales de la ciencia con el concepto de discernimiento espiritual del todo. Allí donde la filosofía fracasa en este intento, la revelación triunfa, afirmando que el círculo cósmico es universal, eterno, absoluto e infinito. Este cosmos del infinito yo soy es por lo tanto sin fin, sin límites, y lo comprende todo, sin tiempo, sin espacio e incalificable. Somos testigos de que el infinito yo soy es también el Padre de Micael de Nevadón y el Dios de la salvación humana. La ciencia indica la deidad como hecho. La filosofía presenta la idea de un absoluto. La religión visualiza a Dios como personalidad espiritual amante. La revelación afirma la unidad del hecho de la divinidad, la idea del absoluto y la personalidad espiritual de Dios, y además presenta este concepto como nuestro Padre, el hecho universal de la existencia, la idea eterna de la mente y el espíritu infinito de la vida. El perseguimiento del conocimiento constituye la ciencia. La búsqueda de la sabiduría es la filosofía. El amor de Dios es la religión. El hambre de la verdad es una revelación. Pero es el ajustador del pensamiento residente quien otorga el sentimiento de realidad al discernimiento espiritual del hombre en cuanto al cosmos. En la ciencia, la idea precede a la expresión de su realización. En la religión, la experiencia de la realización precede a la expresión de la idea. Existe una vasta diferencia entre la voluntad evolucionaria de creer y el producto de la razón esclarecida, el discernimiento religioso y la revelación, la voluntad que cree. En la evolución, la religión frecuentemente conduce al hombre a crear su concepto de Dios. La revelación exhibe el fenómeno de Dios, fomentando la evolución del hombre, mientras que en la vida terrestre de Cristo Micael contemplamos el fenómeno de Dios que se revela a sí mismo ante el hombre. La evolución tiende a ser a Dios semejante del hombre. La revelación tiende a ser al hombre a semejanza de Dios. La ciencia tan solo se satisface con causas primeras. La religión con una personalidad suprema y la filosofía con la unidad. La revelación afirma que estas tres cosas son una y que todas son buenas.
El real eterno es el bien del universo y no las ilusiones temporales del mal del espacio. En la experiencia espiritual de todas las personalidades es siempre verdad que lo real es bueno y lo bueno es real. Dejamos de compartir y si alguno quiere, como vimos en esta parte del documento, está haciendo una diferenciación de conceptos que utilizamos mucho y que tendemos a confundir a veces con religión, con espiritualidad, con todo, como son la ciencia, la filosofía, la sabiduría y sobre todo lo que es la revelación, que es lo último que hemos recibido, que nos abre la mente a algo muchísimo más elevado. Si alguno quiere compartir algo, preguntar, vamos a continuar dándole la palabra a Rita. 4. El hecho de la experiencia. Debido a la presencia del ajustador del pensamiento en vuestra mente, no es para vosotros más misterioso el conocer la mente de Dios que el estar seguros de la conciencia de conocer a cualquier otra mente, humana o superhumana. La religión y la conciencia social tienen lo siguiente en común. Se basan en la conciencia de que hay otras mentes. La técnica por la cual puedes aceptar la idea de otro como tuya es la misma por la cual puedes dejar que la mente que estaba en Cristo también esté en ti. ¿Qué es la experiencia humana? Es simplemente cualquier interacción entre un yo activo e interrogante y cualquier otra realidad activa y externa. La masa de la experiencia está determinada por la profundidad del concepto más la totalidad del reconocimiento de la realidad de lo exterior. El movimiento de la experiencia equivale a la fuerza de la imaginación expectante más la agudeza del descubrimiento sensorial de las cualidades exteriores de la realidad contactada. El hecho de la experiencia se encuentra en la autoconciencia juntamente con que hay otras existencias, otras cosas, otras mentes y otros espíritus. El hombre muy pronto se hace consciente de que no está solo en el mundo o en el universo. Se desarrolla una autoconciencia natural espontánea de la existencia de otras mentes en el medio ambiente del yo. La fe traduce esta experiencia natural en religión, el reconocimiento de Dios como la realidad, o sea, fuente, naturaleza y destino de la existencia de otras mentes. Pero tal conocimiento de Dios es por siempre y para siempre una realidad de experiencia personal. Si Dios no fuese una personalidad, no podría tornarse una parte viva de la verdadera experiencia religiosa de la personalidad humana. El elemento de error que está presente en la experiencia religiosa humana es directamente proporcional al contenido de materialismo que contamina el concepto espiritual del Padre Universal. La progresión del hombre en el universo como preespíritu consiste en la experiencia de liberarse de estas ideas erróneas de la naturaleza de Dios y de la realidad de espíritu puro y verdadero. La deidad es más que espíritu, pero el enfoque espiritual es el único posible para el hombre ascendente. La oración es indudablemente una parte de la experiencia religiosa, pero ha sido acentuada erróneamente por las religiones modernas que han olvidado en gran parte la comunión de adoración.
la más esencial. Los poderes reflectivos de la mente se encuentran profundizados y ampliados por la adoración. La oración podrá enriquecer la vida, pero la adoración ilumina el destino. La religión revelada es el elemento unificador de la existencia humana. La revelación unifica la historia, coordina la geología, la astronomía, la física, la química, la biología, la sociología y la psicología. La experiencia espiritual es la verdadera alma del cosmos del hombre. Bien, ¿alguna reflexión, algo que quieran aportar? Yo lo único que podría decirle es que acá ya aparece lo que hablábamos recién, con respecto a la fe, ¿no? Partiendo de la pregunta que había hecho Claudio. Y una de las cosas que quiero rescatar también de este párrafo es lo de la oración y la adoración. ¿Qué entendemos por oración? Cuando decimos la oración es el medio por el cual yo me comunico con el Padre. O sea, esa fuerza interior personal que tenemos cada uno para comunicarnos con el Padre. Pero digo, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la adoración? Es hacerle saber al Padre cuánto le amamos, cuánto lo reverenciamos y cuánta devoción sentimos por él. Entonces yo creo que esa es la parte que rescato, digamos, de este numeral, ¿no? ¿No hay nada para aportar? Bueno, entonces continúa Carlitos. Gracias, Rita. 5. La supremacía del potencial con propósito. Aunque el establecimiento del hecho de la creencia no es equivalente al establecimiento del hecho de aquello en lo cual se cree, sin embargo, la progresión evolucionaria de vida sencilla al estado de personalidad demuestra el hecho de la existencia del potencial de la personalidad desde un principio. Y en los universos temporales, como el nuestro, lo potencial es siempre supremo sobre lo actual. Recordemos que cuando dice lo potencial, yo por lo menos me lo imagino como el futuro, lo que está en potencia, lo que se va a llegar a ser. Cuando se dice lo actual, pues es el presente, lo que tenemos ahora. Entonces ahí yo podría decir eso, que el futuro es siempre superior o supremo sobre el presente. Va a ser mejor. Lo potencial es siempre supremo sobre lo actual. En el cosmos evolutivo, lo potencial es lo que será. Bueno, ahí nos lo está diciendo de nuevo. Y lo que será es el desarrollo de los mandatos de propósitos de la deidad, es decir, la voluntad de Dios es lo que va a ser. Esta misma supremacía con propósito se observa en la evolución de la ideación de la mente, cuando el temor primitivo animal se transmuta, se cambia en una veneración constantemente más profunda hacia Dios y en un creciente respeto temeroso al universo. El hombre primitivo tenía más temor religioso que fe, y la supremacía de los potenciales espirituales sobre los actuales de la mente se demuestra cuando este miedo timorato se traduce en fe viviente en las realidades espirituales. Podéis interpretar psicológicamente la religión evolucionaria, pero no la religión de la experiencia personal de origen espiritual. La moralidad humana puede reconocer valores, pero solo la religión puede conservar, exaltar y espiritualizar dichos valores. Pero a pesar de dichas acciones, la religión es algo más que moralidad hecha emoción. La religión es para la moralidad lo que el amor es para el deber, lo que la filiación es para la servidumbre, lo que la esencia es para la sustancia. La moralidad revela
un controlador todopoderoso, una deidad a quien servirle. En cambio, la religión revela un Padre todo amoroso, un Dios para ser adorado y amado. Nuevamente, esto se debe a la potencialidad espiritual de la religión que domina sobre la realidad del deber de la moralidad evolutiva. Así que vemos lo importante de la religión revelada porque pone en contexto todos esos valores morales y ya nos los hace ver de una manera diferente. Y con el tiempo, pues ha pasado que ese temor del ser primitivo que tenía una mente casi animal, pues se ha transformado. Y antes era un Dios al que le tenían miedo, ahora es un Padre amoroso, que no tenemos por qué tenerle miedo. Y así entonces entiendo yo que la fe es la que logra ese paso, como dijo Neil Armstrong, un paso pequeño para cada uno, pero un paso gigantesco para la humanidad y para la evolución espiritual del ser humano. Si hay algún otro comentario o pregunta, que Flor está que se contesta, pero no le han hecho ninguna pregunta. Mano, es un documento bien difícil y Sí, la sí. verdad es que pone muchos elementos como en contra, como combinados, pero es difícil poder discernir todos al mismo tiempo. Yo lo leí 2 veces y todavía sigo tratando de entender qué fue lo que nos quisieron decir los reveladores, porque creo que tiene demasiadas más cosas que lo que una simple lectura te puede dar. Y algo, por ejemplo, haciendo alusión a algo que decías, que lo potencial es supremo sobre lo actual, no lo entiendo porque lo actual es lo que ya fue, lo que ya está hecho, lo que ya se logró, lo que es real, ¿no? Pero cada nueva actualidad abre potenciales inimaginables, porque puede ser nada más un camino, pueden ser 10 caminos, quizá por eso, por el grado de expansión a futuro o de logro que puede dar lo potencial es que lo potencial es supremo a lo actual. Pero aún así, prefiero seguir leyéndolo con unas 10 veces más el documento antes de poder hablar con autoridad al respecto. Sí, Gracias, Carlos. así, es correcto, Flor, sí. Estos numerales o estos documentos de todas estas semanas son así. Es para leer una oración y ahí puede estar uno un buen rato meditando y volviéndola a leer. Leyendo así seguido, pues es difícil eh, poder entender mucha cosa, mucha información que se nos escapa. Por eso cada vez que se lea nuevamente, pues vamos a entender un poquito más. O como alguien diría por ahí, cada vez que lo leemos, entendemos menos. Y muy bien, pues entonces sigamos. Luis, por favor, voy a compartirle. Ah, oh, perdón, Siler, adelante. Yo quisiera poner un ejemplo sobre este documento que nos permite, yo creo que entender, o ya nosotros al menos medio lo entendemos, pero es importante, no sé si recuerdan, Jesús que nos presenta la Biblia nos decía que había una vida eterna, ¿no? Pero no nos decía cómo se alcanzaba esa vida eterna. Nada más nos decía que iba a haber una vida eterna. Pero en el caso de la revelación, como es la religión revelada, nos dice cómo. Entonces a eso se refiere entre muchas cosas, como ustedes lo han comentado, los valores en este caso, el valor de eternidad en base de lo potencial que tenemos al nosotros tratar de vivir la revelación. Y teniendo la información que nos ofrece, podemos comprender cómo es que ahora un mortal ascendente, que es un plan de Dios, podemos alcanzar la eternidad con toda claridad. Bueno, al menos yo así lo entiendo, como nos lo expresa la revelación de Urantia. En el caso de la Biblia, Jesús nada más nos hablaba de la vida eterna, pero no nos decía cómo se lograba, ¿no? Cuáles eran los pasos, el seguimiento, todo lo que implica. Entonces, para mí, podría ser un ejemplo de ese conocimiento potencial que tenemos y que nos permite avanzar hasta donde podamos llegar, ¿no? Que ya sabemos. Gracias. Gracias, Siler, sí. Bien, pues entonces los dejo ahora con Luis para continuar.
De todas maneras, yo pienso que la buena noticia es que aunque nosotros no lo entendamos intelectualmente, porque nuestra mente se limita precisamente porque confronta sus creencias y todo lo que sabe y lo que ha oído y lo que ha leído, y por eso a veces se nos dificulta entender incluso el lenguaje. Pero nosotros tenemos un espíritu dentro que sí lo está entendiendo y eso es lo que cuenta, ¿eh? Y ese espíritu nos lo va revelando poco a poco de alguna manera y en alguna manera, en algún momento aflora este conocimiento, este aprendizaje que estamos teniendo que aparentemente no entendemos del todo, pero que sí hay una parte de nosotros que lo está entendiendo y eso es lo bueno, ¿no? Continuamos. El 6, la certeza de la fe religiosa. A eso vamos. La eliminación filosófica del temor religioso y el progreso constante de la ciencia contribuyen grandemente a la mortalidad de los dioses falsos. Y aunque estas desapariciones de las deidades hechas por el hombre puedan momentáneamente nublar la visión espiritual, finalmente destruyen esa ignorancia y superstición que por tanto tiempo oscurecieron al Dios vivo del amor eterno. La relación entre la criatura y el creador es una experiencia viva, una fe religiosa, dinámica, que no está sujeta a una definición precisa. Y a eso me refería ahora, es lo que nosotros queremos, es como definirlo, como amarrarlo, como agarrarlo, ¿no? Para poderlo entender, pero no, vemos que la fe religiosa no es así. Aislar parte de la vida y llamarla religión es desintegrar la vida y distorsionar la religión. Y precisamente por esto, el Dios de adoración exige fidelidad total o nada. Los dioses de los hombres primitivos pueden no haber sido más que sombras de sí mismos. El Dios vivo es la luz divina, cuyas interrupciones constituyen las sombras de la creación sobre todo el espacio. La persona religiosa que alcanza un logro filosófico tiene fe en un Dios personal de salvación personal. Algo más que una realidad, un valor, un nivel de alcance, un proceso exaltado, una transmutación, lo último del tiempo-espacio, una idealización, la personalización de la energía, la entidad de la gravedad, una proyección humana, la idealización del yo, el solevantamiento de la naturaleza, la tendencia a la bondad, el impulso hacia adelante de la evolución a una hipótesis sublime. La persona religiosa tiene fe en un Dios de amor. El amor es la esencia de la religión y la fuente de una civilización superior. La fe transforma al Dios filosófico de probabilidad en el Dios salvador de certeza en la experiencia personal religiosa. El escepticismo podrá desafiar las teorías de la teología, pero la confianza en la confiabilidad de la experiencia personal afirma la verdad de esa creencia que se ha transmitido, que se ha transformado en fe. Las convicciones sobre Dios pueden ser alcanzadas por sabios razonamientos, pero el individuo se torna consciente de Dios solamente por la fe, a través de la experiencia personal. En mucho de lo que pertenece a la vida ha de contarse con la probabilidad, pero al ponerse en contacto con la realidad cósmica, la certeza puede ser experimentada cuando estos significados y valores son visualizados por la fe viva. El alma que conoce a Dios se atreve a decir, yo sé. Aunque este conocimiento de Dios se ha puesto en duda por el no creyente, que niega dicha certeza porque no está totalmente respaldada por la lógica intelectual. A todo ser que duele, a todo ser que dude, el creyente tan solo contesta, ¿cómo sabes que yo no sé? Aunque la razón siempre pueda dudar de la fe puede suplementar siempre tanto la razón como la lógica. La razón crea la probabilidad que la fe puede transformar en una certeza moral, aún una experiencia espiritual. Dios es la primera verdad y el último hecho
Por lo tanto, toda la verdad se origina en Él, mientras que todos los hechos existen en relación con Él. Dios es la verdad absoluta. Como verdad puede uno conocer a Dios, pero comprender, explicar a Dios, para eso hay que explorar el hecho del universo de los universos. El vasto abismo entre la experiencia de la verdad de Dios y la ignorancia en cuanto al hecho de Dios puede ser salvada tan solo por la fe viva. La razón por sí sola no puede alcanzar la armonía entre la verdad infinita y el hecho universal. La creencia tal vez no pueda resistir a la duda y hacer frente al temor, pero la fe siempre triunfa sobre la duda, porque la fe es tanto positiva como viva. Lo positivo siempre está en ventaja respecto de lo negativo. La verdad sobre el error, la experiencia sobre la teoría, las realidades espirituales sobre los hechos aislados del tiempo y del espacio. La prueba convincente de esta certeza espiritual consiste en los frutos sociales del espíritu que tales creyentes fehacientes producen como resultado de una genuina experiencia espiritual. Dijo Jesús: si amáis a vuestros semejantes como yo os he amado, todos los hombres sabrán que vosotros sois mis discípulos. Para la ciencia, Dios es una posibilidad. Para la filosofía, una cosa deseable. Para la psicología, una cosa deseable. Para la filosofía, una probabilidad. Para la religión, una certeza, una realidad de la experiencia religiosa. La razón exige que una filosofía que no puede encontrar al Dios de la probabilidad respete esa fe que sí puede y que sí encuentra al Dios de la certeza. Tampoco debe la ciencia descartar la experiencia religiosa sobre la base de la credulidad, mientras persista en la suposición de que los dotes intelectuales y filosóficos del hombre surgieron de inteligencia cada vez menores a medida que se va hacia atrás en el tiempo, originándose finalmente en la vida primitiva que estaba totalmente vacía de pensamiento y sentimiento. Los hechos de la evolución no deben ser dispuestos contra la verdad de la realidad, de la certeza, de la experiencia espiritual, de la vida religiosa del mortal que conoce a Dios. Los hombres inteligentes deben dejar de razonar como niños y deberían intentar utilizar la lógica consistente del adulto, la lógica que tolera el concepto de la verdad juntamente con la observación del hecho. El materialismo científico ha fracasado cuando persiste frente a cada fenómeno universal recurrente, reembolsar sus objeciones actuales, remitiendo lo que es ciertamente superior a lo que es ciertamente inferior. La coherencia exige el reconocimiento de las actividades de un creador con un propósito. La evolución orgánica es un hecho. La evolución progresiva o deliberada es una verdad que presta sustancia a los fenómenos por otra parte contradictorio de los logros constantemente ascendentes de la evolución. Cuanto más alto progrese un científico en su ciencia de elección, más abandonará las teorías del hecho materialista en favor de la verdad cósmica del dominio de la mente suprema. El materialismo abarata la vida humana. El Evangelio de Jesús la enaltece enormemente y exalta excelsamente a todo mortal. La existencia mortal debe ser visualizada como formada de la seductora y fascinante experiencia de la realización de la realidad del encuentro del anhelo humano tendido hacia arriba con la mano salvadora y divina tendida hacia abajo. O sea que esa figura es lo que podemos ver como religión. El hombre levantando su mano y Dios bajándola de él. A la final en eso se resume todo, ¿no? El Dios queriéndose hacer uno con el hombre, divinizándonos a nosotros. Y esa divinidad en nosotros se refleja en lo que hacemos con los demás. Por eso es que yo decía al principio que la mayoría de los ateos
son porque los religiosos solo hablan de dogmas, de creencias, de conceptos, pero realmente amor, así amor, se ve muy poco, ¿no? En las personas que se llaman religiosas. En los, tenemos aquí cuando se habla de religión, de una vez hacemos referencia a las religiones institucionales, que ya sabemos que dejan mucho que desear, ¿no? Porque precisamente limitan eso, parece que valiera más lo que tú crees, que te adhieras a las creencias de ese grupo que al amor que puedas dar a la gente. Por eso más bien estimulan que tú no hables, que tú no ames al que no está metido ahí. Dígame si tú estuviste en una iglesia y te saliste, pues hazle la cruz a esa persona porque es un renegado. Entonces, le hacemos más, se le hace más énfasis a las creencias que al amor como acción. Si alguien quiere hacer algún comentario, vamos a ver, Rafael. Sí, yo tenía una duda. Es que, claro, el libro volante lo propone de manera magistral la diferencia entre la ciencia y la religión. Pero a mí me pasa que tengo... ¿Qué pasa con el fanatismo? Cuando ya no se puede llegar a esa persona porque está demasiado fanática, no acepta ningún cambio. No sé si han tenido experiencias con eso. Sí, claro, y aunque no son fanáticos de eso de como los que se van y se explotan, ¿verdad? Eso también lo hacen, ¿no? Por su religión, por su Dios, se explotan públicamente así, y destruyen a mucha gente. No solamente es que no quieren creer, sino que hacen actos en contra de los infieles, de los que no son como ellos. Pero yo pienso que nosotros no ganamos nada con ponernos a discutir con la gente de conceptos, de ideas, porque a la final eso es lo que nos ha tenido divididos. Y a la final y pienso que es lo que pretende el que lleve las riendas de este mundo así como está, es siempre dividir. Y ahorita, sobre todo, fíjense con todas estas teorías nuevas que han salido sobre el sexo, sobre los géneros, sobre las políticas, sobre todas las cosas, sobre la educación de los hijos, todo, y todo es para dividirnos, de tal manera que cada vez consigamos menos puntos de congeniar, de ponernos de acuerdo. Y la religión, bueno, lo exacerba a 2 puntos mucho más grandes. Pues que si creo en la reencarnación, que si yo no creo, que si se nos sale en el libro, que si yo creo en Adán, que si yo no creo en ese Adán y Eva, y nos ponemos a pelear por las cosas que no son realmente lo que realmente importa, ¿no? Y si vemos la vida de Jesús, él nunca se puso a pelear por esas, así, de esa manera, ni trató de convencer nunca a nadie con entelequias filosóficas como harían los filósofos griegos o romanos. Su vida era su forma de predicar y su forma de querer a la gente, de acercarse a la gente, pienso yo que era lo que le, la gente veía a Dios en él. Y pienso que ese es el trabajo que tenemos que hacer y dificilísimo. Claudio. Sí, estoy de acuerdo contigo, Luis. Eh, en lo personal creo que tenemos que tener un equilibrio entre lo que es humano, nuestra vida humana, nuestro trabajo, nuestra familia y también nuestra vida en lo religioso. Yo he visto muchos, yo no los llamaría fanáticos, yo los llamaría muy fiel a su creencia. Pero hay otros que son, o sea, el fanático es el que dice, todos los demás son todos infieles, ¿sí? O sea, yo soy el que tiene la razón y no acepto discusión, ¿sí? Y por experiencia he visto mucha gente que es así fanática que luego se transforma en atea, ¿sí? Porque se desilusionan quizás con un pastor o con un sacerdote o con alguien dentro de la comunidad de una manera que no esperaban, como endiosan quizás
a un hombre, esperan una cosa de él y quizás, o sea, dentro de ese hábito hay un hombre y que seguramente, al igual que cada uno de nosotros, tiene defectos. Entonces, o sea, pasa muchas veces que cuando uno se siente muy defraudado por eso, porque no tienen claro justamente que dentro de esa investidura hay un hombre, o sea, se transforman en ateos, o sea, dicen, no, entonces, si es así, Dios no existe. Y no, cada cual tiene que tener su experiencia personal. Por eso me encanta, sí, o sea, todo lo que enseña el libro de Durante, ¿no? O sea, porque cada uno tiene que tener una experiencia personal y no necesariamente uno tiene que decir, o sea, yo me voy a salvar porque leo el libro de Durante. O sea, cada cual puede estar en su propia religión, con fe, con buena voluntad, con honestidad espiritual y Dios lo ve. Y Dios seguramente habrá de tener toda la consideración, al igual que quizás la tenga con nosotros, a pesar de nuestros propios defectos. Nada más, gracias. Gracias, Claudia. Así es, yo pienso que a la final nosotros vamos a ser juzgados solamente por el amor que hemos profesado. O sea, lo demás es cuento. ¿Alguien más? Entonces sí, se lo pasamos nuevamente a Rita. Siete, la certidumbre de lo divino. El Padre Universal, al ser autoexistente, también se explica por sí mismo. Él efectivamente vive en todo mortal racional. Pero no puedes estar seguro de Dios a menos que lo conozcas. La filiación es la única experiencia que hace certera la paternidad. El universo experimenta cambios por doquier. Un universo cambiante es un universo dependiente. Tal creación no puede ser final ni absoluta. El universo finito es totalmente dependiente del último y del absoluto. El universo y Dios no son idénticos. Uno es la causa, el otro el efecto. La causa es absoluta, infinita, eterna e invariable. El efecto, espacio-temporal y trascendental, pero constantemente cambiante, siempre en crecimiento. Dios es el único hecho causado por sí mismo en el universo. Él es el secreto del orden, el plan y el propósito de la entera creación de cosas y seres. El universo, en cambio, por todas partes, está regulado y estabilizado por leyes absolutamente invariables, los hábitos de un Dios invariable. La realidad de Dios, la ley divina, es invariable. La verdad de Dios, su relación con el universo, es una revelación relativa, que es siempre adaptable a un universo en continua evolución. Los que quieren inventar una religión sin Dios son como los que quieren cosechar frutos sin árboles, tener hijos sin padres. No es posible tener efectos sin causas. Solo el yo soy es sin causa. El hecho de la experiencia religiosa implica Dios, y dicho Dios de la experiencia personal debe ser una deidad personal. No podéis orar a una fórmula química, suplicar a una ecuación matemática, adorar una hipótesis, confiar en un postulado, comulgar con un proceso, servir una abstracción ni tener una relación amante con una ley. Es verdad que muchos rasgos aparentemente religiosos pueden surgir de raíces no religiosas. Y acá viene una parte interesante que era lo que estábamos hablando al principio cuando Claudio preguntó,
hizo su pregunta con respecto al que hablábamos de las personas ateas, qué pasaba si se retiraba o no el ajustador del pensamiento. El hombre puede intelectualmente negar a Dios y sin embargo ser moralmente bueno, leal, ideal, honesto y aún idealista. El hombre puede injertar muchas ramas puramente humanistas en su naturaleza espiritual básica y así probar aparentemente sus opiniones a favor de una religión sin Dios. Pero dicha experiencia está vacía de valores de supervivencia, el conocimiento de Dios y la ascensión a Dios. En semejante experiencia mortal, solo se producen los frutos sociales, pero no los espirituales. El injerto determina la naturaleza del fruto, a pesar de que el flujo vital provenga de las raíces del don divino original de mente y espíritu. La marca intelectual de la religión es la certeza. La característica filosófica es la uniformidad. Los frutos sociales son el amor y el servicio. El individuo que conoce a Dios no es el que está cegado a las dificultades ni es inconsciente de los obstáculos que se presentan en el camino para encontrar a Dios en el laberinto de la superstición, la tradición y las tendencias materialistas de los tiempos modernos. Se ha enfrentado con todos estos obstáculos y ha triunfado sobre ellos. Los ha superado mediante la fe viva y ha alcanzado las alturas de la experiencia espiritual a pesar de ellos. Pero es verdad que muchos que interiormente están seguros de Dios temen declarar estos sentimientos de certeza debido a la multiplicidad y astucia de aquellos que acumulan objeciones y magnifican las dificultades sobre la creencia en Dios. No se requiere gran profundidad de intelecto para señalar faltas, hacer preguntas o poner objeciones. Pero sí se requiere una mente brillante para responder a esas preguntas y solucionar esas dificultades. La certeza de la fe es la técnica mejor para tratar con todas estas opiniones superficiales. Si la ciencia, la filosofía o la sociología atreven a volverse dogmáticas en sus discusiones con los profetas de la verdadera religión, los hombres conocedores de Dios deben contestar a tal dogmatismo no justificado con ese dogmatismo sagaz de la certeza de la experiencia espiritual personal. Sé lo que he experimentado porque yo soy hijo del yo soy. Si la experiencia personal de una persona de fe ha de ser desafiada por el dogma, entonces este hijo nacido en la fe del Padre experimentable puede responder con ese dogma imposible de desafiar, la declaración de su verdadera afiliación con el Padre Universal. Solo una realidad incalificada y absoluta puede atreverse a ser consecuentemente dogmática. Aquellos que se atreven a ser dogmáticos deben, si son consistentes, tarde o temprano, ser conducidos hacia los brazos del absoluto de la energía, el universal de la verdad y el infinito del amor. Si los enfoques no religiosos de la realidad cósmica se atreven a desafiar la certidumbre de la fe sobre la base de su estado no comprobado, entonces el que experimenta la verdad espiritual de la misma manera puede recurrir al desafío dogmático de los hechos de la ciencia y de las creencias de la filosofía sobre la base de que estos, de igual manera, no han sido comprobados. Son, del mismo modo,
experiencia de la conciencia del científico o del filósofo. De Dios, la más ineludible de todas las presencias, el más real de todos los hechos, la más viva de todas las verdades, la más amante de todas las amistades y el más divino de todos los valores. Tenemos el derecho de estar más seguros que de cualquier otra experiencia universal. Yo creo que en este último párrafo queda resumido, ¿no? Me parece realmente espectacular todo este numeral. Y aquí está lo que decía Schiller y lo que hablaba Claudio al principio. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Dale, Claudio. No, bueno, justamente con esto que has leído, no sé si aumenta mi duda, o sea, si esclarece la pregunta que tenía o quizás, o sea, no digo me desilusiona, no, o sea, a ver, el sentido que tengo, ¿no? En esa infinita bondad que tiene Dios, infinita misericordia que tiene Dios, ¿no? O sea, yo en lo personal, cuando hice la pregunta, por supuesto que tengo una opinión, era para compartir y ver las diferentes opiniones que cada uno tenía, es decir, bueno, si has sido una persona de bien, más allá de que quizás no sos un creyente de Dios, Dios va a tener misericordia y va igual a darte la oportunidad de seguir adelante en ese camino de ascensión. Me da la impresión de que en lo que leíste separa lo que es el ser una buena persona socialmente del ser alguien espiritualmente capaz de lograr esa ascensión, ¿no? Entonces, o sea, bueno, quizás no sean tantos los salvos como uno se imagina. Yo pensaba en lo personal que para que para que no te salve quizás, o sea, no será en el tercer día, será en el milenio o Mm. en otra dispensación, pero en algún momento vamos a despertar. Pero quizás en una de esas, pensaba, bueno, tenés que ser un inicuo, tiene que el ajustador abandonarte para poder no ser parte de ese hermoso camino, de esa aventura que cada uno de nosotros ansiamos poder comenzar, ¿no? Pero bueno, o sea, está sin dudas en manos de Dios, o sea, son todas opiniones que podemos llegar a tener y como también decía al principio este documento, ¿no? O sea, nosotros podemos tener nuestra verdad, pero no es la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene Dios. Gracias. Yo coincido casi en todo lo que dijiste, Claudio, inclusive con lo que dijo Liliana también, ¿no? Yo creo que Dios en su infinita misericordia, este, hasta el último instante nos va a dar esa posibilidad, pero como decimos, no tengo la verdad absoluta, es lo que pienso, lo que siento, lo que creo y de todo lo que voy leyendo del libro. Entonces yo la palabra misericordia la tengo muy asumida dentro mío y estoy convencida que es así, así como la fe también la tengo muy incorporada en mi vida y en cada uno de mis actos. Entonces quiero creer y permitirme creer que es así, ¿entendés? Que como decías recién, tal vez no al tercer día, pero sí en un milenio, poder tener esa posibilidad, ¿entendés? De despertar. Yo creo que hasta el último, es más, yo creo que hasta aquellas personas que además de ser ateas, que por ahí no tenemos algunos comportamientos, porque por ahí, o sea, no somos perfectos, pero yo digo, estoy convencida que Dios, hasta el último instante, nos va a dar esa posibilidad del arrepentimiento, ¿no? Y que ojalá que así sea. Por el bien de todos, digo yo. Bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario?
Sí, Florcita. Yo, Rita, qué bueno que dices de eso. De hecho, yo coincido con los dos, ¿no? Porque es bien difícil. Parte de lo que se nos pide es amor y servicio, ¿no? Y hay mucha gente que si bien por las razones, a ver, dejemos de lado ahorita las razones por las que no creen, pero aman y sirven, de algún modo están cumpliendo con un requerimiento que se nos ha pedido, el amar y servir a los otros. Por otro lado, tú acabas de leer ahorita una parte que dice, pero no puedes estar seguro de Dios a menos que lo conozcas. Entonces yo te pregunto, ¿quiénes lo conocen? O sea, ¿lo conocemos? Es algo bien difícil y poder, o sea, asentarlo en nuestra mente. Claro, definitivamente aquí es donde entra el acto de fe, ¿no? O sea, saber que existe, creer que existe, pero entonces ahora yo me pongo a pensar, los que dicen es que no creo en Dios o no creo que Dios existe. Para mí es una contradicción, porque en el hecho de decir no creo que Dios existe, ya le estás dando vida al Dios en el que crees que no existe. Entonces, como que es curioso, no sé, todavía no termino de entender muy bien eso de yo no creo. Bueno, hasta donde yo he entendido, o lo que yo quizá quiero creer es que solamente los que digan de manera consciente, o sea, porque ¿cuál es la muerte? Donde se ve el ajustador es cuando un ser humano de manera consciente, conociendo a Dios, sabiendo que existe, dice, sí, sé que está, pero no quiero nada con él. Entonces ahí sí está totalmente rechazando el plan, de manera consciente y además puede ser repetitiva. En yo quisiera creer que esos son solamente los que, ok, bueno, tomaron la decisión personal y no van a ir. Pero los otros, los que por la razón X que tú quieras, que no lo conocen, que no han tenido la oportunidad, que como hemos visto ahora, las religiones han creado una serie de ideas y no sé, en la mente de muchos jóvenes y de muchos humanos, o las mismas religiones entre sí, al pelearse entre ellas, han creado esa desconexión con eso divino, ¿no? Yo creo que el Padre, en su gran misericordia, como acabas de decir, Rita, yo creo que Él lo entiende. Además, tenemos otro detallito. Nuestro mundo no es un mundo normal. O sea, claro, la revelación, los reveladores saben de qué están hablando. Nosotros estamos aprendiendo lo que nos quieren dar a entender los reveladores. En nuestro mundo ha pasado por muchos conflictos en los que entender el proceso de historia de nuestro mundo y de dónde venimos, y todo lo que hay detrás que ahora la revelación nos da, no es fácil, es difícil. Yo personalmente quiero creer que nuestro Dios, como es un Dios de amor, va a dar opción a que los que no lo rechacen todos tengan la puerta abierta, ok, que a lo mejor no será en un milenio, a lo mejor son de los dormidos que van a despertar quién sabe cuándo, porque además ya sabemos que están los que se van de aquí, los que despiertan al tercer día en una resurrección planetaria o en un milenio. Pero están otros que se quedan dormidos por más tiempo, no sabemos cuánto. Quizá en esos, es mi esperanza personal, que todos se salven, ¿no? Bueno, pero ese es otro asunto. Este documento es bien difícil, hay que seguirlo estudiando porque creo que contradice, no que contradice algunas cosas. Para nuestra mente, entender algunas cosas ponen unas contra otras y es complejo, es complicado entenderlo así de fácil como otros documentos más sencillos. Adelante, sí, Liliana. Perdón, Rita está... No, sí, sí. Yo así no lo veo desde acá, que pero... Liliana quería hablar. Ah, Liliana. Sí, Sí, dale, pues Liliana, dale, dale. en mi, como se dice humanamente, en mi humilde opinión, yo creo y tengo la certeza que el Padre es real, ¿sí? Es que basta con que uno observe la creación, Sí. observe, por ejemplo, la naturaleza, observe, sienta en todo el hálito de él, ¿sí? Quería preguntarle a Florecita, en el caso de los durmientes, los que supuestamente van a resucitar, eso no fue, Florecita, antes de la venida de Jesús que ellos durmieron y ya con la venida de Jesús ahora es diferente, porque yo veo que en algunas religiones hablan de eso, de que la persona muere y quedó ahí dormida hasta cuando vuelva Jesús, ¿sí? Pero eso no fue que cambió cuando precisamente con la venida de Jesús, que ya pasa lo de las esferas, ¿no?
lo que uno muere y sale, no queda dormido, sino que sigue. Depende del grado de progresión que hay, en qué círculo estás, y depende de las dispensaciones también. Por ejemplo, cuando se fue Jesús, cuando resucitó Jesús, se llevaron a todos los dormidos desde la época de Adán y Eva hasta ese momento. Entonces, Sí, cuando venga otro maestro u otra dispensación, resucitarán a todos los que hayan quedado, que no hayan logrado, por ejemplo, respetar al estos no Cristo. se pierden, mejor dicho. Yo pienso que, no se pierde, nada se pierde. Sí, El Padre creó una belleza de universo donde nada se pierde, todo se recupera, ¿no? A menos sí, que cuando el libre albedrío dice, no quiero, bueno, pues y exacto. ya, y eso es algo bien respetable, ¿no? Inclusive, perdón, no, perdón, yo he conocido personas que dan el testimonio sin religión de que en alguna oportunidad renegaron y dijeron, no creo, pero hubo algo que los hizo creer y ya en este momento son personas que dan una fe absoluta y tienen la certeza, porque es que al Padre del Cielo, con el Padre, digo, el Padre Creador, uno debe cuando es tener la certeza que Él es real, es que no Ujú. puede ser que Él no, sí, Claro. es real. Sí, sí, y tú mencionaste algo, y Luisito Villamizar mencionó algo. Tú dijiste ahorita que no puedes negar por el simple hecho de que si ves la naturaleza, bien, la naturaleza no es Dios, pero no puedes negar que hay una fórmula matemática y una inteligencia detrás de ello que a fuerzas tuvo Eh, que venir de algo. O sea, no a puedes eso es que me negarlo. Él está refiero. ahí. Sí, no, por Sí. supuesto. Y luego, Luisito hace rato dijo, hablando dice, de toda esta información, dice, en algún momento aflora, lo dijiste hace un ratito, Luisito, y claro, hablaba de la experiencia de vida, y claro, o sea, nosotros, por ejemplo, ahorita, no sé cuántas veces hemos leído este documento, ¿no? Pero seguramente el día de hoy captamos un poquito más de lo que captamos cuando lo leímos la primera vez, y nuestra experiencia de Sí, vida nos va a ir modificando, transformando, aumentando detalles, quitando otros, que quizá en un año, cuando lo volvamos a leer, vamos a tener otra perspectiva de este mismo documento que ahorita nos está costando así como, vamos, sí. pero la próxima vez va a decir, ah, caray, pues claro, de esto estaban hablando. Es que es viva, la verdad es viva y es una experiencia, entonces hay que Exacto, sí. entenderla, ¿no? Ujú, Y ujú. además, no nada más aquí, porque después sigue todo el camino largo hasta llegar al Padre y ahí nos va a Sí, enseñar, ay, vamos a aprender muchísimas cosas más, ¿no? Ujú. sí. Las pruebas de la religión. La más alta prueba de la realidad y eficacia de la religión consiste en el hecho de la experiencia humana, que acabamos de mencionar, la experiencia humana, o sea, que el hombre, naturalmente temeroso y sospechoso, dotado de un fuerte instinto innato de autopreservación y del deseo de supervivencia después de la muerte, desea confiar plenamente los intereses más profundos de su presente y de su futuro a la protección y dirección de ese poder y persona designado por su fe como Dios. En cuanto esa es la verdad central de toda religión. En cuanto a qué ese poder o persona exige del hombre para cuidarlo y finalmente salvarlo, no hay dos religiones que concuerden. De hecho, todas ellas están en mayor o menor desacuerdo. Hemos comentado esto hace un ratito. Y aquí están todas las religiones que hay hoy en día. Todas de alguna forma se derivan del conocimiento que buenamente fue transmitido desde el pasado, pero también muchas de las diferencias radican en que, bueno, todos pensamos diferente y aún no hemos logrado entenderlo. Claro, además de la rebelión que vino a lastimar de gran medida, ¿no? Entonces, eso, todas las diferencias que hay son entendibles. Bueno, no entendibles las diferencias, pero entendible el por qué hay las diferencias, ¿no? Bien, y será cuestión de tiempo nada más. En cuanto al estado de cualquier religión en la escala evolucionaria, se la podrá juzgar de la mejor manera por sus juicios morales y sus normas éticas. Cuanto más alto sea el tipo de una religión, más alienta y está alentada por una moralidad social y cultura ética en constante mejora. No podemos juzgar la religión por el estado de su civilización acompañante,
Es mejor estimar la verdadera naturaleza de una civilización por la pureza y nobleza de su religión. Muchos de los maestros religiosos más notables del mundo fueron virtualmente analfabetos. La sabiduría del mundo no es necesaria para ejercer la fe salvadora en las realidades eternas. La diferencia en las religiones de las distintas edades depende totalmente de la diferencia en la comprensión de la realidad que posea el hombre y en su variable reconocimiento de los valores morales, las relaciones éticas y las realidades espirituales. La ética es el externo espejo social o racial que refleja fielmente el progreso, por otra parte no observable, de los desarrollos espirituales y religiosos internos. El hombre siempre ha pensado en Dios en términos de lo mejor que sabía, de sus ideas más profundas y de sus ideales más elevados. Aún la religión histórica siempre ha creado sus conceptos de Dios a partir de sus valores reconocidos más elevados. Toda criatura inteligente otorga el nombre de Dios a lo más alto y mejor que conoce. La religión, cuando se reduce a los términos de la razón y de la expresión intelectual, siempre se ha atrevido a criticar la civilización y el progreso evolucionario, juzgándolos por sus propias normas de cultura ética y progreso moral. Aunque la religión personal precede a la evolución de la moral humana, lamentablemente hemos de decir, y aquí nos están diciendo los reveladores, que la religión institucional invariablemente se ha mantenido a la retaguardia de las costumbres lentamente cambiantes de las razas humanas. Lo están diciendo los reveladores mismos, ellos conocen nuestra realidad. Dicen, la religión organizada ha demostrado ser conservadoramente atrasada. Los profetas generalmente han conducido a los pueblos hacia el desarrollo religioso. Los teólogos generalmente los han frenado. La religión, siendo un asunto de experiencia interior o personal, no puede jamás desarrollarse en forma muy avanzada respecto de la evolución intelectual de las razas. Pero la religión no se halla nunca enaltecida por una llamada a lo así denominado milagroso. La búsqueda de milagros se remonta a las religiones primitivas de la magia. La verdadera religión nada tiene que ver con los así llamados milagros, y la religión revelada no se apoya jamás en los milagros como prueba de autoridad. La religión está por siempre y para siempre arraigada y plantada en la experiencia personal. Y vuestra religión más elevada, la vida de Jesús, fue precisamente una experiencia personal. El hombre mortal, que busca a Dios y lo encuentra plenamente en el curso de una corta vida en la carne, mientras que en la misma experiencia humana figuraba Dios, que busca al hombre y lo encuentra en la plena satisfacción del alma perfecta de la supremacía infinita. Eso es religión, aún la más elevada que se haya revelado hasta ahora en el universo de Nevadón, la vida terrestre de Jesús de Nazaret. Este documento fue presentado por un Melquisedec de Nevadón. La lectura de hoy estuvo a cargo de Carlitos García, Claudio Fernández, Luis Villamizar, Rita Colantonio y una servidora, Flor Robles. Entonces vemos que si la vida de Jesús fue lo más elevado, lo que realmente ha sido una religión de una experiencia de vida, pues es lógico que nosotros estemos batallando para tratar de encontrar cómo le hacemos para entender todo esto, ¿no? Y claro, hay los dogmáticos que dicen que si no crees esto, estás muerto. Pues bueno, pues que lo sigan creyendo, está bien. Cada quien es muy libre de pensar o de derivar del libro durante lo que buenamente quiera. Yo sigo creyendo que tengo un padre de amor y que mi padre va a amar a todos y va a esperar a que todos logren estar con él, porque para eso creó este gran universo, para compartirlo con todos nosotros. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que alguien quiera decir? Sí, adelante. Además, Flor, queda tanto trabajo por hacer, hay tanto espacio de universos por hacer,
que prácticamente lo que está hecho es nada comparado con el espacio que hay que hacer. O sea, se necesita mucha mano de obra, o sea que tienen que ser un poquito condescendientes con nosotros a que nos vayamos de obrero aunque sea, ¿no? ¿No? Y ayudar en todo eso. Entonces, Ahí está bueno, se necesitan obreros. claro. Hay que seguir echando ganas. Buen punto, Luis. Sí. Ajá. Liliana, ¿ibas a decir algo? Eh, que de todas maneras, la religión como tal, a través de toda la historia y de todo, nos ha mostrado es un Dios justiciero y vengador, pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a darnos a quitarnos el velo, ¿sí? Ujú, Y pienso que la religión es el amor de Dios en la tierra, ujú. la magnificencia del amor de Él en cada uno de nosotros. Y de cada uno de nosotros depende de nuestro ser, o sea, de nuestro comportamiento, depende que la religión tome ese carácter que debe tener. Pues esto lo digo con amor, con respeto, sino ir a querer ofender a nadie, ¿no? Porque Claro, yo claro. pienso que eso debe ser la religión, hacernos mejor ser humano a cada uno de nosotros sin ir a caer en la egolatría, Ujú. en que, uy, no, ser mejor ser humano, amando a nuestro Padre Creador conscientemente cada instante, cada segundo. Y eso es un proceso, pues, diario, ¿no? Claro, claro, de hecho es un proceso evolucionario como planeta, ¿no? O sea, Sí. estamos, digo, simplemente visualizando que esta revelación que nos ha dado muchísima información fue dada para 1000 años, o sea, eso te dice un poquito más o menos en qué grado de entendimiento del total de la información o de la creación estamos, ¿no? O sea, nos falta mucho, pero estamos en esa parte del proceso que, bueno, estamos empezando a abrir los ojitos poco a poco. Como a Y, saborear un a poquito. saborear, claro, y Sí. sí, Jesús vino justamente a cambiar ese tema del Dios castigador que nos pone taches por todo, al Dios de amor, diciéndonos que es nuestro Padre, que todos somos hermanos, que somos una familia, y Sí. además el tema también de redefinir lo que es religión, ¿no? Que como él lo dijo, Ajá. religión es la experiencia personal, por eso la religión de la experiencia personal, que es la relación de la criatura con su padre, con su creador, pero es de tú a tú, no necesitas intermediarios. No hay nada de malo con los intermediarios, a quien le sirva está muy bien, Exacto, sí. pero sí, sí, Jesús tenía bien consciente de que era de tú a tú y es lo que quiso enseñarnos, ¿no? Sí, Eso señora. es bonito, y Gracias. tenemos un fragmento de nuestro Padre dentro de nosotros. Sí, claro, sí, ¿Sí? señora. Qué Muchas bonito. ¿Alguien gracias. más que quiera decir algo? ¿Alguien más? ¿Nadie? Quedó todo súper claro, ¿verdad? Nos vemos en otra sesión extra para poder ver si inventamos que ya entendimos. No, es broma. Muchas gracias a todos por estar aquí y un fuerte, fuerte abrazo a todos. ¿Ok? Hasta Muchas luego. bendiciones, Nos muy vemos. lindo Gracias. fin de para todos. Gracias.